Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. El Evangelio de hoy nos presenta el conocido pasaje de la transfiguración del Señor. A la montaña ha llevado Jesús a sus discípulos más íntimos, que serán también más adelante testigos de su agonía en Getsemaní. La montaña de la transfiguración no es la montaña a la que le llevó el diablo en las tentaciones, prometiendo a Jesús poder y dominio. Esta montaña es la del encuentro con Dios, en la que se manifiesta la gloria de Dios y de Jesús, y que nada tiene que ver con el poder, sino con ese amor hasta el extremo que le hará pasar por el sufrimiento y por la cruz. A propósito de este texto del Evangelio de Marcos, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, nos encontramos con este pasaje de la transfiguración del Señor, contado por los 3 evangelios sinópticos, es decir, por Mateo, Marcos y Lucas. Aparece siempre narrado como una de las grandes teofanías o manifestaciones bíblicas, con detalles deslumbrantes. La montaña, lugar del encuentro con Dios. El rostro y vestidos de Jesús brillando como el sol. Una nube envolviéndoles, signo de la presencia de Dios. Moisés y Elías a su lado. Una voz potente desde la nube. Esa voz es la voz de Dios, que desvela la identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el Mesías anunciado por la ley, representada por Moisés y por los profetas, simbolizados en la figura de Elías. Esta transfiguración precederá al primero de los anuncios de Jesús sobre su pasión y resurrección, camino de Jerusalén. Los judíos y los mismos discípulos de Jesús esperaban un Mesías triunfante. El propio Pedro, en este texto, parece hacerse eco de este triunfalismo. La transfiguración es ciertamente un anticipo de esa gloria de la resurrección, pero esa gloria habrá de revelarse tras un camino de servicio, de sufrimiento y de cruz. Pregúntate, ¿eres consciente de que la gloria de Dios y del hombre no es dominio y poder, sino servicio callado, entrega, amor y cruz? En segundo lugar, una voz desde la nube, la voz de Dios, dice: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Necesitas escuchar a Jesús. Mira a Pedro, Santiago y Juan, están perdidos, no entienden, o lo que es peor, no quieren entender. Pedro habla incluso de construir 3 chozas. Quiere instalarse en la comodidad, en esa gloria, en ese triunfo, pero no quiere escuchar a Jesús, que les ha hablado una y otra vez de la importancia de la humildad,
de que deben ser últimos y servidores de todos. Jesús es revelado como el Hijo de Dios, pero como el Hijo que pasa por uno de tantos, que sirve y ama hasta el extremo. Tú necesitas pararte, hacer silencio, cuidar tus encuentros con Jesús y escucharle si no quieres instalarte en un culto vacío, en la comodidad o en ideas extrañas. Si le escuchas, Él te hablará siempre de amor y de servicio. ¿Cuidas tus momentos de oración? ¿Hablas con Jesús? ¿Escuchas a Jesús? En tercer lugar, vemos a los discípulos asustados, incluso confundidos, discutiendo qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Quizá lo que le cuesta a los discípulos aceptar sea otra cosa, que como Jesús les anunciará en distintas ocasiones, antes de su resurrección, antes de ser glorificado, tiene que padecer la incomprensión, la persecución, más aún, la muerte en cruz. Pero ahí está Jesús. Él es siempre cercanía, aliento en ese camino, también en ti, especialmente cuando en la vida te hallas en la cruz, en la oscuridad o la duda, cuando te faltan las fuerzas o la esperanza. En mitad del camino hacia la cruz, Jesús aparece transfigurado, mostrando su gloria, anticipando el final de la resurrección. Y esto tiene un sentido muy concreto para tu vida. En mitad de tus sufrimientos, Jesús te invita a no perder la esperanza, a confiar en Él. Tu futuro no es la tristeza ni la muerte, sino la felicidad, la plenitud, la vida. Él ya, como en la transfiguración, te lo anticipa. Te espera la vida de la resurrección. Nada, por tanto, podrá contigo si tú estás con Él, porque Él es el Hijo amado de Dios. ¿Confías en Jesús y su poder, incluso en el camino de la cruz, en tus sufrimientos y pruebas? Pues que este Evangelio te lleva a escuchar más atentamente a Jesús, a ver en su rostro transfigurado el verdadero rostro de un Dios que siempre te invita a la humildad, al amor y al servicio a tus hermanos. Y en esta transfiguración halles también esperanza para tus sufrimientos. No temas, te hallas en las manos del Hijo amado de Dios. Señor Jesús, confío en tu poder y en tu gloria. No permitas que me deje llevar por la tentación del dominio, del poder y del triunfo, pues tu gloria es servir y amar hasta el final. Enséñame, Señor, a amar y a servir como tú.